Hola, bienvenidos a Misterios de la Fe. Hoy nos adentraremos en un relato que desafía la razón humana, un suceso tan extraordinario que aún hoy deja a científicos y creyentes sin explicación. El día que el sol se detuvo, y otros milagros imposibles según la Biblia, porque hay momentos en la historia donde lo natural se doblega ante lo divino, donde las leyes del universo se detienen ante la voz del Creador y el cielo se inclina para recordar que nada, absolutamente nada, es imposible para Dios. Desde el principio, la Biblia nos muestra que Dios no está limitado por las leyes que Él mismo estableció. En Génesis, Él dijo, «Sea la luz», y la luz fue, antes de que existiera el tiempo, antes del sol o las estrellas, la palabra de Dios dio forma a la existencia. Y desde entonces, cada milagro en las Escrituras es un eco de ese mismo poder creador. Pero hubo un día, en el libro de Josué, en el que ese poder se manifestó de una manera que cambió la historia de Israel. Fue durante una batalla decisiva, cuando el pueblo de Dios luchaba contra los amorreos, y mientras el enemigo huía, Josué levantó su voz al cielo y clamó una oración imposible. Dijo, «Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón». Y la Biblia declara que el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. Imagínalo, el tiempo mismo detenido, el cielo en pausa, la luz sostenida por mandato divino, el universo entero obedeciendo una sola voz. Josué no pidió un milagro pequeño, pidió lo impensable, y Dios respondió. El libro de Josué capítulo 10 dice, «Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, en que Jehová escuchara la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel». Este evento es uno de los milagros más asombrosos de toda la Escritura, no solo porque desafía la física, sino porque revela el poder de la oración de fe. Una oración que no mide el tamaño del milagro, sino el tamaño de su Dios. Muchos han intentado explicar científicamente aquel suceso. Algunos hablan de un eclipse, otros de una refracción de luz. Pero lo que la Biblia nos muestra no es un fenómeno natural, es una intervención divina directa. Un acto donde el tiempo y la materia se someten a la voluntad del Creador. Este milagro nos enseña algo profundo. Cuando Dios tiene un propósito, ni el sol ni la luna pueden moverse sin su permiso. Nada puede detener su plan, y nada puede adelantarse a su tiempo. Y no fue el único momento donde el cielo obedeció. Siglos después, otro profeta vería el sol retroceder, no detenerse, sino volver atrás. El rey Ezequías estaba enfermo de muerte y clamó al Señor por misericordia. Entonces el profeta Isaías le dijo, «Dios te sanará», y como señal, el reloj del sol retrocederá 10 grados. Y así fue. El sol retrocedió en los días de Acaz, un signo imposible que confirmó que el Dios de Israel controla no solo la luz, sino el tiempo mismo. Este milagro, descrito en Isaías 38 y 2 Reyes 20, es un recordatorio de que para Dios no existe lo irreversible, donde el hombre ve el fin. Dios puede hacer volver atrás las horas. Él puede extender la vida, restaurar lo perdido y reescribir el destino. Cada milagro en la Biblia es una revelación del carácter divino. No solo poder, sino compasión. No solo grandeza, sino cercanía. Desde las aguas del Mar Rojo que se abrieron ante Moisés, hasta el fuego que no consumió a los jóvenes en el horno de Babilonia. Cada evento imposible tiene una enseñanza espiritual. Dios no obra milagros por espectáculo, sino por propósito. Cuando el Mar Rojo se abrió, no fue solo para liberar a Israel, fue para mostrar al mundo que el Creador tiene dominio sobre los elementos. Éxodo 14 dice que un viento fuerte sopló toda la noche, y las aguas se dividieron, formando un muro a derecha e izquierda. Lo que para los ojos humanos era un callejón sin salida, se convirtió en el camino de la salvación, y así es la vida del creyente. A veces Dios no elimina el mar, lo abre, no siempre detiene la tormenta, a veces te hace caminar sobre ella. Después del día en que el sol se detuvo, la historia bíblica siguió revelando a un Dios que no se somete a las leyes de la creación, sino que las gobierna. Y en cada época, en cada generación, Él dejó señales visibles de su poder sobrenatural. Siglos después de Josué, surgió un profeta llamado Elías, un hombre que vivió en tiempos de oscuridad espiritual, cuando Israel se había apartado del Dios verdadero.
En medio de la idolatría, Elías fue levantado como una voz que clamaba en el desierto, y a través de él, Dios mostró milagros que estremecieron al pueblo y al cielo mismo. Un día, cuando la tierra padecía una gran sequía, Elías oró, y el fuego descendió del cielo sobre el monte Carmelo. Ante los profetas de Baal, el Dios de Israel respondió con fuego. No fue solo una demostración de poder, fue un juicio, una confirmación y una restauración de la fe del pueblo. Elías clamó diciendo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Y el fuego cayó, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras y el agua que rodeaba el altar. Entonces el pueblo cayó rostro en tierra y dijo: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Ese día, el cielo respondió a la voz de un hombre justo. El fuego fue más que un milagro visible, fue una señal del poder del Espíritu Santo, porque así como el fuego purifica, el Espíritu limpia el corazón, y así como el fuego ilumina, la presencia de Dios revela lo oculto y transforma lo muerto en vida. Elías también vio otro tipo de milagro, no de fuego, sino de lluvia. Después de 3 años sin una sola gota, oró nuevamente, y el cielo se abrió. 7 veces envió a su siervo a mirar al horizonte, y a la 7ª, apareció una pequeña nube como la palma de una mano. Y Elías dijo: Sube y dile a Acab, prepara tu carro y desciende, porque la lluvia viene. Y el cielo se oscureció con nubes y viento, y cayó gran lluvia. El mismo Dios que detuvo el sol, también hizo llover cuando parecía imposible. Porque el poder de Dios no depende del tamaño de la nube, sino de la fe de quien ora. Más tarde, el profeta Eliseo, sucesor de Elías, presenció prodigios igualmente extraordinarios. Una viuda estaba a punto de perderlo todo, y Eliseo le dijo: Toma tus vasijas vacías y empieza a llenarlas con el poco aceite que te queda. Y el aceite no cesó de fluir hasta que no quedó una sola vasija vacía. Ese milagro, en 2 Reyes capítulo 4, es una parábola viva. Dios multiplica lo que el hombre entrega, y su provisión solo se detiene cuando el corazón deja de tener espacio para recibir. Pero tal vez uno de los milagros más impactantes de Eliseo fue cuando el hierro flotó. Una herramienta de trabajo cayó en las aguas del Jordán, y él simplemente lanzó un pedazo de madera, y el hierro salió a la superficie. Ese hecho, que parece pequeño, revela un mensaje profundo. El poder de Dios no se limita a los grandes escenarios. Él también interviene en los detalles cotidianos. El hierro perdido simboliza lo que creemos irrecuperable, pero cuando la cruz, representada por la madera, entra en escena, lo imposible vuelve a la superficie. El Antiguo Testamento está lleno de señales, pero todas apuntan hacia un solo destino, hacia el momento en que el Verbo se haría carne. Cuando Jesús vino al mundo, no solo predicó el reino, lo demostró. Cada milagro de Cristo fue un acto de restauración, un anuncio de que el cielo había descendido a la tierra. Jesús calmó la tormenta con una sola palabra. Levantó la mano y dijo: Calla, enmudece. Y el viento cesó, y se hizo grande bonanza. Los discípulos temblaron de asombro y se decían unos a otros: ¿Quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Y esa pregunta sigue viva hoy. ¿Quién es este, que puede calmar lo que el hombre no puede controlar? Cuando Jesús habló, la naturaleza se sometió, porque reconoció la voz que la había creado desde el principio. Él también caminó sobre las aguas, no porque necesitara demostrar poder, sino para enseñar fe. Pedro lo vio venir sobre las olas y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús respondió: Ven. Y Pedro caminó sobre el agua, mientras mantuvo sus ojos en Cristo. Pero cuando miró el viento y el miedo lo venció, comenzó a hundirse, y Jesús lo tomó de la mano diciendo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este relato nos recuerda que el milagro no está en las aguas, sino en la mirada. El secreto no es desafiar las olas, sino fijar los ojos en el Salvador. Jesús multiplicó los panes y los peces, transformó el agua en vino y hasta resucitó a los muertos. Cada milagro era una revelación progresiva de su identidad. El mismo poder que detuvo el sol en los días de Josué, ahora estaba encarnado en un hombre, Dios con nosotros, Emmanuel. Y quizá uno de los milagros más conmovedores de todos fue cuando Jesús lloró, no porque le faltara poder para actuar, sino porque su corazón reflejaba la compasión divina.
delante de la tumba de Lázaro, el Dios que sostiene las galaxias lloró por un amigo, y luego, con voz de autoridad, dijo: Lázaro, ven fuera. Y el muerto salió, vivo, restaurado. Así, los milagros de Jesús no fueron solo actos sobrenaturales, sino mensajes vivos del amor de Dios, porque en cada uno de ellos, la eternidad tocó lo temporal, el cielo tocó la tierra, y la fe venció a la razón. Cuando Cristo resucitó a Lázaro, no solo demostró poder sobre la muerte, mostró que la vida misma fluía de él, y ese milagro fue un preludio, una sombra de algo aún más grande, porque llegaría el momento en que Jesús mismo descendería al sepulcro, y el mundo creería que todo había terminado. El día del Gólgota, el sol volvió a detenerse, pero esta vez no por un comando de un hombre, sino por el lamento del Creador. Desde la hora sexta hasta la hora novena, toda la tierra estuvo en tinieblas. El cielo se oscureció cuando el Hijo del Hombre fue levantado en la cruz. El mismo que un día mandó detener el sol, ahora estaba muriendo bajo su luz apagada. Y en ese instante, el universo entero pareció contener el aliento. El velo del templo se rasgó, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. Era como si la creación misma reconociera que algo eterno estaba ocurriendo. El sacrificio del Cordero, el milagro supremo, el imposible hecho posible. 3 días después, la piedra fue removida. Los guardias temblaron de miedo y la tumba quedó vacía. El milagro más grande de todos no fue detener el sol, fue vencer a la muerte, porque la resurrección de Cristo no solo fue un evento histórico, fue el sello de que todo milagro anterior apuntaba hacia ese momento. Josué detuvo el sol para ganar una batalla temporal. Jesús detuvo la muerte para darnos una victoria eterna. La Biblia entera es una historia de imposibles vencidos, desde Abraham teniendo un hijo cuando la esperanza había muerto, hasta Pedro caminando sobre el mar, desde un mar que se abre en dos, hasta un Mesías que abre los cielos para los hombres. Cada milagro nos recuerda que Dios no está limitado por la lógica humana. Job lo dijo con asombro. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillas sin número. Y el salmista escribió: las obras de Jehová son grandes, buscadas por todos los que las quieren. Cuando leemos los milagros, no debemos verlos como historias lejanas, debemos verlos como huellas, señales que apuntan hacia el mismo Dios que sigue obrando hoy. Tal vez tú, que estás escuchando, te has preguntado alguna vez si los milagros todavía suceden, si el Dios que detuvo el sol, que abrió los mares, que resucitó a los muertos, aún interviene en este mundo. Y la respuesta es sí. El mismo poder que un día habló al sol, hoy puede hablar a tu tormenta. El mismo que abrió el mar, puede abrir un camino donde no lo hay. El mismo que resucitó a Lázaro, puede levantar lo que creías perdido. Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los milagros no son simples demostraciones de fuerza divina. Son declaraciones de amor. Son maneras en que Dios nos recuerda que no estamos solos, que Él sigue involucrado en nuestra historia, que incluso cuando el cielo parece callar, sigue obrando en silencio. A veces, el milagro no es que el sol se detenga, sino que el corazón no se rinda. A veces, el milagro no es ver el mar abrirse, sino tener fe mientras el agua todavía no se mueve. Y a veces, el mayor milagro es simplemente creer, porque la fe, en sí misma, es un milagro. Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y cada vez que alguien decide confiar, cuando todo parece imposible, el cielo se detiene una vez más, y la eternidad toca la tierra. El libro de Hebreos dice: Jesucristo es el autor y consumador de la fe, y en Él se resume toda la historia de los milagros. Él fue el fuego que descendió en el Carmelo, el agua que brotó de la roca, la voz que calmó la tormenta, el sol que se detuvo en el cielo, y la vida que venció la muerte. Cada prodigio en la Biblia fue un eco de su poder, una sombra de lo que vendría, hasta que en la cruz, el imposible se volvió realidad. La justicia y la misericordia se encontraron. La muerte fue derrotada, y el amor triunfó para siempre. Por eso, cada vez que miramos los milagros de la Escritura, no los veamos como leyendas antiguas,
sino como testimonios vivos de un Dios que todavía actúa, porque Él no cambió, y su poder tampoco. Hoy, ese mismo Dios te dice: hay algo demasiado difícil para mí. Esa fue la pregunta que hizo a Abraham, y sigue siendo la misma para nosotros. El sol se detuvo una vez, pero el amor de Dios nunca se detiene. Su poder sigue girando sobre la historia, sigue moviendo los cielos, sigue tocando los corazones, y llegará un día en el que los milagros dejarán de ser necesarios, porque veremos cara a cara al autor de todos ellos. Ese será el día en que el tiempo se detendrá de nuevo, cuando el sol de justicia se levante con sanidad en sus alas, y la luz de su gloria nunca se apague. Entonces, comprenderemos que todos los milagros que hemos leído eran solo reflejos, pequeñas ventanas hacia la eternidad, señales del poder y la ternura de un Dios que no deja de amar. Hasta ese día, sigamos creyendo, porque la fe sigue moviendo montañas, y el Dios de Josué, de Elías, de Eliseo y de Jesús es también el Dios que obra hoy en tu vida. Así que cuando el camino se vuelva oscuro, cuando parezca que el sol se ha ido, recuerda, el mismo que puede detenerlo en el cielo, puede sostenerte en medio de la noche, porque los milagros no son cosa del pasado, son el lenguaje con el que Dios sigue hablando al presente. Gracias por acompañarnos en Misterios de la Fe. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite recordar que el Dios de los milagros sigue vivo. Suscríbete al canal, activa la campanita y sigamos explorando juntos los misterios eternos de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima.